En la barbacoa de jubilación de mi padre, le regalé un Rolex grabado con "Gracias por todo". Me miró y dijo, ¿crees que el dinero puede comprar amor? Siempre serás el último. Sonreí, tomé el regalo y me fui. Su rostro se puso pálido. Mi madre gritó, vuelve. Esa mañana, mi teléfono explotó con 71 llamadas perdidas de mis padres. Exigieron que devolviera todo. Y luego gritaron cuando descubrieron lo que hice después. Mi padre no era cruel, simplemente actuaba como si las emociones fueran un pasivo. Al crecer, era el tipo de hombre que te felicitaba por tu boletín de calificaciones sin levantar la vista de la televisión. Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que dijo algo parecido a "estoy orgulloso de ti". E incluso entonces, normalmente iba seguido de algún tipo de corrección. Creía en el trabajo, en el silencio y en hacer las cosas sin hacer un espectáculo. El amor nunca formó parte del paquete. Así que, cuando llegó su fiesta de jubilación, pensé, ingenuamente, que este podría ser un punto de inflexión. Había trabajado en la misma firma de contabilidad durante 38 años, nunca había tomado más de 2 semanas de vacaciones y se jubiló con una ceremonia que se parecía más a un funeral. Planifiqué la barbacoa yo misma, mi casa, mi dinero, mi organización. La organicé con servicio de catering, traje uno de esos carritos de bar para exteriores con un mixólogo, incluso alquilé una carpa porque el pronóstico decía lluvia ligera. Todos aparecieron, familiares, algunos antiguos compañeros de trabajo, vecinos. Mi hermana, Laura, voló desde Denver para el fin de semana e intentó hacer de pacificadora todo el tiempo. Mi madre revoloteaba como siempre, tratando de asegurarse de que todo se viera perfecto, aunque no participó en absoluto en la organización. Todos seguían agradeciéndole como si ella hubiera planeado todo. Lo que sea. Ese no era el punto. El punto era el reloj. Había estado ahorrando para él durante un tiempo, aunque ahora podía permitírmelo fácilmente. Un Rolex Submarine, esfera negra, clásico. Tenía 4 palabras grabadas, gracias por todo. No quería que fuera dramático, solo un gesto limpio. Un cierre, quizás. Tal vez un comienzo. Así que esperé hasta que la comida disminuyera, hasta que la gente comenzara a beber vino y bourbon y a reírse de viejas historias que solo eran medio ciertas. Lo aparté cerca del borde del jardín, lejos de todos. Le entregué la caja. La abrió, miró hacia abajo y luego me miró. Sin sonrisa, sin asentimiento, solo esa mirada fría. Entonces lo dijo, ¿crees que el dinero puede comprar amor? Siempre serás el último. Eso fue todo lo que dijo. Como si fuera un hecho, como si yo fuera un extraño que intentaba comprar su atención en una casa de empeños. No respondí, simplemente me acerqué, tomé la caja y me di la vuelta. Crucé el patio sin despedirme de nadie. Ni siquiera escuché a mi madre gritar al principio, no hasta que ya había abierto mi coche. A la mañana siguiente, me desperté con 71 llamadas perdidas y 17 mensajes de voz. La voz de mi madre llenó las primeras, exigiendo que devolviera el reloj, el dinero del almuerzo, todo. La voz de mi padre estaba al final, hablando de lo ingrata que era, de que lo había avergonzado delante de la gente, de que había intentado burlarse de él, de que siempre estaba intentando ser un héroe con mi dinero. No le devolví la llamada. No ese día. No después de lo que hice después. El lunes comenzó como la mayoría de mis lunes, café, portátil abierto, fingiendo responder correos electrónicos mientras el peso de los eventos del fin de semana flotaba sobre mí como un segundo techo. No tenía pensado hacer nada importante ese día. Pensé que simplemente ignoraría las llamadas, que dejaría que gritaran al vacío. Pero entonces un mensaje de voz cambió todo eso. Era la voz de mi padre. Calmado, como siempre lo está cuando está a punto de ponerse desagradable. Dijo, me avergonzaste delante de gente que realmente importa. Si crees que puedes tirar dinero y reescribir quién eres en esta familia, estás más perdido de lo que pensaba. Ese fue el punto de inflexión. Inicié sesión en la cuenta bancaria separada que había abierto para ella hace años, cuando intentaba ganarme mi lugar. Había estado pagando silenciosamente su hipoteca desde entonces. Comenzó como un favor de 6 meses durante un momento difícil, luego de alguna manera se convirtió en permanente. Dejaron de preguntar cómo se pagaba.
Dejaron de fingir estar agradecidos. Lo que no sabían era que yo lo mantenía todo a mi nombre. Yo era el único que tenía el control total. A lo largo de los años, acumulé un margen de seguridad, añadiendo poco a poco hasta que hubo suficiente para cubrir casi un año de pagos si algo salía mal. Esa mañana, retiré todo, $46.000, transferidos a mi cuenta personal de un solo golpe. Luego llamé a la compañía hipotecaria y les dije que ya no era responsable de los pagos. Que los prestatarios originales lo resolvieran. El hombre del teléfono me preguntó si estaba segura. Lo estaba. A última hora de la tarde, mi madre se enteró. Empezó a mandar mensajes de texto. El tono cambió rápidamente, primero confusión, luego ira, luego algo que no había escuchado de ella en mucho tiempo, miedo. ¿La casa? Un mensaje decía, no ibas a dejar que se llevaran la casa en serio. No respondí. Salí a caminar. Cuando regresé, había 3 mensajes de voz de mi tío, uno de Laura y un nuevo correo electrónico de mi padre titulado Necesitamos hablar. Al día siguiente a las 8 de la mañana, alguien llamó al timbre de mi apartamento. No respondí. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Era mi madre. La dejé allí parada, la vi llamarme por mi nombre, y luego simplemente esperar, 25 minutos. Dejó una nota en la puerta. La tiré sin leerla. Alrededor de las 9 de la noche de esa misma noche, hubo otro golpe, 2 golpes cortos. Pensé que podría ser ella de nuevo. Tal vez Laura esta vez. No lo era. El hombre que estaba afuera parecía alguien que solía trabajar de seguridad en un centro comercial, chaqueta negra, pantalón gris, el tipo de cara que olvidas hasta que está en tu pasillo haciendo preguntas. No se presentó. Simplemente miró por un segundo y dijo, tu padre envía sus saludos. Luego se fue. Sin amenazas, solo un mensaje. A la mañana siguiente, noté que mi cerradura tenía marcas frescas, como si alguien hubiera intentado abrirla pero no tuviera prisa. Mi vecino, Tom, un hombre mayor, algo entrometido, me dijo que vio a alguien preguntando a qué hora suelo llegar a casa. Dijo que el hombre no era amable. Presenté una denuncia policial esa tarde. Enumeré todo, la visita, el daño a la cerradura, la agresión. Pero añadí una cosa al final que lo cambió todo. Le dije a la gente el nombre del hombre que había visto. No fue una conjetura, lo reconocí de la fiesta de jubilación de mi padre. No era un extraño, era uno de esos antiguos compañeros de trabajo que todos pensaban que solo habían aparecido para desearle lo mejor. Había estado bebiendo whisky y apenas había dicho una palabra. Resulta que su nombre no estaba en ninguna lista de invitados. En el momento en que obtuve la confirmación de la gente de que el hombre que llamó a mi puerta no era solo un borracho intentando probar suerte, todo cambió. Había sido un investigador privado con licencia hasta hace unos años, ahora trabajando en la zona gris, principalmente contratado por personas que no querían que se hicieran preguntas. El agente no lo diría directamente, pero el tono era claro. Había visto a este tipo de hombre usado antes por personas que intentaban asustar a la familia para que se sometiera. La implicación, mi padre le había pagado para que me hiciera temblar, para que investigara mi vida, y quizás algo peor. Pero la parte que encendió la mecha, ya había visitado a mi ex, Olivia. No había hablado con ella en más de un año. Las cosas habían terminado limpiamente. Sin rencor. Me envió un mensaje de texto alrededor de la medianoche, justo después de que se fuera la policía. Dijo que un tipo que decía estar manejando un asunto familiar apareció en su oficina y le preguntó si sabía algo sobre mis finanzas, preguntó sobre mi salud mental, si alguna vez había hablado de hacerle daño a alguien, si alguna vez había insinuado hacer algo imprudente con el dinero. Al principio, pensó que era un cobrador de deudas hasta que mencionó el nombre completo de mi padre. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Mi padre no solo estaba enojado, estaba planeando algo. Tal vez no una demanda, sino algo más siniestro, asesinato de carácter, gaslighting de terceros, hacerme parecer inestable, impredecible, peligroso, el tipo de hombre en el que no debes confiar con dinero, secretos o incluso mi propia libertad. Y la mejor parte, subestimó cuánto sabía. No dormí esa noche. En cambio, abrí el único archivo que había mantenido enterrado durante años, una carpeta digital llamada contingencia.
Comenzó como una broma. En realidad, solo una colección de capturas de pantalla y documentos que, si alguna vez fueran necesarios, podrían servir como seguro. Cosas como correos electrónicos entre mi padre y su antiguo socio comercial sobre deducciones fiscales que no eran exactamente limpias. Escaneos de un par de cheques que mi madre depositó en su cuenta personal con fondos que nunca se suponía que tocaran su nombre. Nada ilegal, no directamente, pero lo suficientemente sospechoso como para hundirla socialmente, financieramente, quizás incluso legalmente. Y luego estaba el fideicomiso. Mi abuelo nos había dejado a Laura y a mí un fondo fiduciario sustancial. La cláusula era específica, se dividiría 50/50 cuando cumpliéramos 30 años, a menos que uno de nosotros fuera demostrablemente incapaz de administrar los fondos. Lo que nadie sabía, ni siquiera Laura, era que después de la muerte de nuestro abuelo, fui nombrado administrador fiduciario temporal, poder temporal para ser transferido a un tercero si fuera necesario. Pero nadie lo cambió nunca. Yo seguía a cargo. Nunca lo toqué. No hacía falta. Pero cuando comencé a revisar los estados de cuenta, noté que algo andaba mal. La mitad de Laura debería estar intacta, simplemente allí. Pero no lo estaba. Casi $120.000 habían sido movidos durante un periodo de 3 años. No directamente, sino transferencias disfrazadas etiquetadas como gastos administrativos, facturas de empresas que no existían, incluso algunas donaciones a organizaciones benéficas con sitios web sospechosamente en blanco. El trabajo superficial fue descuidado. Me tomó 2 horas descubrir exactamente a dónde iba el dinero. Cada rastro condujo de vuelta a mis padres. Habían estado desviando la herencia de Laura para mantener su estilo de vida, hipoteca, mejoras de automóviles, incluso una inversión fallida en una inversión inmobiliaria que salió mal en 2020. No solo me robaron, le robaron a su hija, la que todavía contestaba el teléfono cuando llamaban. Lo junté todo, limpio, fácil de leer, con copias de seguridad, capturas de pantalla, registros de transacciones, fechas. Se lo envié todo a Laura. Llamó en menos de 20 minutos. Descolgué, esperando lágrimas o negación. En cambio, estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz estaba fría. ¿Me robaste? Sí. E intentaron arruinarte. Parece que sí. Entonces, quemémoslo todo. Le dije que me ocuparía del resto, pero no estaba preparada para lo que hizo después. A la mañana siguiente, voló sin decírselo a nadie. Se presentó en mi apartamento con una bolsa de lona y una carpeta llena de sus propios recibos. Resultó que ella también había estado recopilando cosas. Simplemente no pensó que alguna vez los usaría. Cosas como los mensajes de texto de nuestra madre pidiéndole que le mintiera a un cajero de banco. Los correos electrónicos de nuestro padre sobre cómo podría necesitar acceso a sus cuentas mientras estaba en la escuela. Ese mismo día, envié una copia de todo el archivo al contador de mis padres. No para amenazar, para advertir. Porque lo que vendría después, no iba a ser silencioso. No escuché de mis padres durante 2 días después de que envié el archivo a su contador. Ni un mensaje de texto, ni una llamada telefónica, nada. Imaginé sus reacciones de 100 maneras diferentes, negación, pánico, ira. Pero nada me preparó para lo que realmente sucedió. A la tercera mañana, recibí un correo electrónico. No de ellos, de su abogado. Era corto, solo 2 líneas: mis clientes solicitan un cese y desistimiento inmediato. Cualquier distribución adicional de información financiera privada se considerará un delito penal. Esta es su única advertencia. Sin firma, sin encabezado oficial, nada sobre intentar hablarlo. Solo una amenaza legal, apenas velada y escrita apresuradamente. Fue la primera señal de que estaban perdiendo el control. Se lo reenvié a Laura. No respondió con palabras, solo una foto. Era el exterior de la casa de nuestros padres, tomada desde la calle, con un gran cartel rojo clavado en el césped: aviso de ejecución hipotecaria. Fechado esa mañana. Pensaron que estaba fanfarroneando. La compañía hipotecaria se había movido más rápido de lo que pensé. Mi suposición, estaban en mora incluso antes de retirar mi dinero. Mis fondos les habían comprado tiempo. Y cuando eso se detuvo, el reloj se agotó.
sin ahorros para mantenerlos a flote. Sin plan de respaldo. La casa desde la que solían darme lecciones, desaparecida. Pero lo que realmente me destrozó fue lo que sucedió esa misma tarde. Laura fue a la casa. No me lo dijo hasta después, probablemente porque sabía que habría intentado detenerla. Ella llamó. Mamá respondió. Laura dice que nuestra madre se quedó allí en completo silencio durante casi un minuto entero, como si no pudiera decidir si abrazarla o abofetearla. Luego, nuestro padre apareció detrás de ella y no dijo nada, simplemente la miró como si fuera un fantasma. Finalmente, habló. Estás tan rota como él. Laura me dijo más tarde que no se inmutó. Le entregó una copia de los registros del fideicomiso, señaló la última línea y le hizo la pregunta, ¿cómo crees que termina esto? Ella dijo, la cara de mi padre se quedó en blanco, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y luego, inesperadamente, se sentó, no gritó, no discutió, simplemente se sentó y comenzó a murmurar sobre cómo construyó todo desde cero, cómo no entendía la presión, cómo estábamos malcriados e ingratos. Eso debería haber sido el fin. Pero más tarde esa noche, alguien entró en mi coche. No robaron nada, ni las gafas de sol del compartimento de los guantes, ni el portátil que tontamente dejé en el asiento trasero. En cambio, dejaron algo. Era un sobre. Dentro había una sola fotografía, yo, tomada desde la calle opuesta saliendo de mi apartamento 2 días antes. En el reverso, con una letra que no reconocí, había 3 palabras: fuiste demasiado lejos. Llamé a Laura. Le dije que iba a salir de la ciudad por unos días, a esconderme. Ni siquiera dudó. Dijo que haría lo mismo. Ambas sabíamos lo que significaba. Ya no se trataba solo de dinero, respeto o venganza. Se había convertido en algo más. Y lo que sea que mis padres estuvieran planeando ahora, no sería legal. Salí de la ciudad esa noche, preparé una maleta, apagué mi teléfono y conduje hacia el norte. No le dije a nadie a dónde iba. Laura y yo acordamos desaparecer por unos días, dejar que las cosas se enfriaran, o al menos darles suficiente tranquilidad para que se pusieran nerviosos. Cuando tus enemigos no saben lo que estás haciendo, comienzan a cometer errores. Regresé 3 días después. Mi apartamento no había sido tocado. La cámara de seguridad del edificio mostró que nadie había estado cerca de mi puerta desde que me fui, pero eso no me tranquilizó. Conocía a mi padre. Esto no iba a ser ruidoso. Intentaría derribarme en silencio, quirúrgicamente. Arruinar mi vida en pedazos. Así que me moví primero. ¿Recuerdas el fondo fiduciario? Lo que mis padres no sabían era que ya había hablado con un abogado, uno especializado en delitos financieros y malversación de fondos. Laura y yo firmamos todo juntas. En el momento en que vio que el dinero se había ido, me dio su permiso completo para actuar. En 48 horas, el abogado presentó una denuncia oficial ante el Estado. Presentamos documentación completa, falsificaciones, transacciones no autorizadas, rastros de facturas falsas, incluso firmas que mi madre intentó falsificar. Laura hizo que un experto forense en escritura confirmara esto. Todo era hermético. Pero esa no fue la mejor parte. La casa ya estaba en ejecución hipotecaria, pero aún no se habían mudado. Pensaron que tenían tiempo para detener al banco. Así que tiré del hilo final. Llamé al presidente de la JOA en su vecindario. Fingí ser un posible comprador que investigaba las preocupaciones sobre la reputación del vecindario. Luego mencioné casualmente alguna actividad financiera extraña que involucraba una propiedad en su calle e insinué una posible investigación. No mencioné nombres, solo planté la idea. 2 días después, fueron golpeados con una solicitud formal de la Junta de la JOA. Sabía que entrarían en pánico. Les importaba más el estatus que cualquier otra cosa, más que la familia, más que el dinero, que su suciedad financiera se filtrara en la comunidad. Eso los aplastaría. Al día siguiente, Laura llamó. Dijo que nuestro padre había intentado llamarla 2 veces y luego dejó un mensaje. No estaba gritando, suplicaba. Dijo que estaban perdiendo todo, que estaban siendo humillados, que la gente estaba susurrando, que necesitaban ayuda. Laura no respondió, simplemente me envió el mensaje de voz. Así que di mi siguiente paso.
Publiqué la historia en línea, de forma anónima al principio. Nada directamente relacionado con nosotros, solo un relato detallado de una familia que usó mal el fondo fiduciario de sus hijos y después de la humillación pública, contrató a un investigador privado para acosar a su propio hijo. Rápidamente ganó popularidad. La gente comenzó a comentar, a especular. Algunos incluso adivinaron en qué ciudad tuvo lugar. Un reportero local me envió un mensaje privado preguntándome si quería hablar. Dije que sí. Y luego adjunté una foto, la misma que dejaron en mi auto, yo, capturado saliendo de mi apartamento. Le conté al reportero todo, no solo el dinero, no solo el investigador privado, todo, incluso las amenazas. 2 días después de que se publicara el artículo, recibí un correo electrónico del mismo abogado que me había advertido antes. Están considerando una demanda por difamación. Respondí con una frase, díganles que lo intenten. Los veré en la corte. A la mañana siguiente, mi madre me llamó por primera vez en semanas. No gritó, no amenazó, lloró. Dijo que estaban siendo observados. Dijo que habían perdido todo. Y le dije la verdad, aún no había terminado. Después de que el artículo explotó, el silencio se volvió fuerte. No más visitas de investigadores privados. No más sobres amenazantes. Mis padres desaparecieron del mundo digital, cuentas de Facebook desactivadas, LinkedIn limpiado. Sabía lo que eso significaba, control de daños. Se estaban escondiendo. Pero el problema de esconderse es que cuando la gente no puede encontrarte, comienza a buscar más duro. Y la gente estaba buscando. El reportero hizo un seguimiento 3 días después. Dijo que la historia había sido retomada por una cadena nacional. Querían hacer un segmento sobre la traición financiera dentro de las familias. Acepté, con una condición, tenían que mantener los nombres en el anonimato, al menos hasta que yo les diera el visto bueno. Mientras todo esto se estaba desarrollando, Laura encontró algo más, algo que habíamos pasado por alto, una segunda cuenta de depósito en garantía. Esta estaba oculta bajo una LLC ficticia, establecida hace 3 años, vinculada a un nombre comercial que nadie en la familia había escuchado nunca. Técnicamente estaba a nombre de mi padre, pero figuraba a Laura y a mí como partes interesadas legadas. Al principio, esa frase no significó nada hasta que nuestro abogado la investigó. Resultó que la segunda cuenta se había utilizado como un sifón. Mi padre había estado sacando dinero de nuestro fideicomiso original, canalizándolo a través de esta empresa fraudulenta y guardándolo como un búnker privado. Todavía había $86.000 allí. Lo congelamos. Esa misma noche, Laura me envió un mensaje de texto de una línea, deberías escuchar esto. Reenvió un mensaje de voz de un número de teléfono oculto. Era nuestro padre. Sonaba desquiciado, arrastrando las palabras, casi como si hubiera estado bebiendo. Dijo algo sobre errores, sobre cómo no entendíamos lo que intentaba proteger. Luego dijo algo que me hizo hundir el estómago, sé que crees que estás ganando, pero no soy el único que sabe cosas. Eso se quedó conmigo. Lo reproduje 10 veces. Algo en su voz no era solo derrota, era miedo. A la mañana siguiente, una mujer llamada Dana apareció en mi oficina. De unos 40 años, voz aguda, usaba anteojos demasiado grandes para su rostro. Dijo que había trabajado con mi padre hace años. Dijo que tenía algo que necesitaba ver. No la dejé entrar a la oficina. Fuimos a una cafetería de la calle. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Él hizo copias de todo, dijo. Cosas del banco, las cuentas de tu madre y algo más. Pregunté, ¿qué? Miró alrededor y susurró, pólizas de seguro. Viejas, del tipo que pagan cuando alguien desaparece. Salí del café sin terminar mi café. En casa, abrí los archivos. Había copias escaneadas de pólizas de principios de la década de 2000. Una tenía mi nombre, otra tenía el de Laura. Los beneficiarios, mi madre y mi padre. Y en la sección de notas de una, alguien había escrito a mano, imposible de rastrear si está en el extranjero. Sentí que la sangre se me escapaba. Esto ya no era solo codicia. Esto ya no era solo humillación o venganza o robo de herencia. Esto era más oscuro. Tenían planes, planes de respaldo,
contingencias. Y entonces recordé algo, un viaje que hicieron en 2018 a Belice. Se suponía que era una vacaciones. Se quedaron 3 semanas más. Sin explicación, sin fotos, solo silencio. En ese momento, pensé que estaban intentando volver a estar juntos. Ahora no estaba tan segura. Esa noche, llamé a Laura. Nunca fuimos solo un seguro, dije. Fuimos la estrategia de salida. Y ella no discutió, porque sabía que nunca habían planeado darnos nada. Planeaban irse. No pude dormir después de esa noche. Seguí pensando en esa póliza, en Belice, en ese extraño comentario que mi padre había hecho en el mensaje de voz, no soy el único que sabe cosas. Mi mente fue a lugares a los que no quería ir. ¿Alguna vez lo pensaron en serio, cobrar, fingir, empezar de nuevo? No quería creerlo. Pero en ese momento, no confiaba en que regaran una planta, y mucho menos que valoraran la vida de alguien sobre un pago. Me reuní de nuevo con nuestro abogado. Le entregamos la memoria USB, repasamos los documentos del seguro y comenzamos el proceso de congelar legalmente todas las pólizas. También señaló algo aún más inesperado: el robo de confianza, combinado con el posible fraude y acoso, era suficiente para justificar cargos penales completos. No presentamos cargos. Todavía no. Les dimos un plazo. Ya no se trataba de dinero. Laura y yo no lo necesitábamos. Queríamos una ruptura limpia, sin casa, sin disculpas, sin llamadas telefónicas vagas de Navidad pidiendo ayuda. Solo un final legal, documentado e irreversible. Los términos eran simples: renunciarían a todo acceso a ambas cuentas fiduciarias, proporcionarían declaraciones juradas firmadas admitiendo irregularidades financieras, dejarían el Estado para siempre, sin llamadas telefónicas, sin correos electrónicos, sin amenazas. Les dimos 7 días. Al cuarto día, aceptaron. Sin peleas, sin negaciones, solo un correo electrónico: envía los papeles. No pregunté por qué cedieron tan fácilmente. No quería saber. Pero luego sucedió algo aún más extraño. 2 días después de la firma, mi padre envió un mensaje final. No a mí, a Laura. Era una carta críptica, escrita a máquina sin saludo, solo un párrafo: pensamos que estábamos construyendo algo sólido. No nos dimos cuenta de que estábamos vertiendo concreto alrededor de nuestros propios pies. Dile a tu hermano que perdimos el juego en el momento en que sonrió y se fue sin el reloj. Ella me lo reenvió sin comentarios. Lo leí una vez y lo borré. No he vuelto a saber de ella desde entonces. La última vez que lo comprobé, su casa se vendió por debajo del precio de mercado. La JOA los multó por perturbar a la comunidad. Sus nombres ya no aparecen en ningún documento de depósito en garantía. Su contador los abandonó. ¿Y yo? Doné el Rolex. Silenciosamente. Sin historia, sin placa, sin ego, simplemente desaparecido. Porque al final, no se trataba de demostrar un punto. Se trataba de cortar el cable que creían haber envuelto alrededor de mi cuello. Y cuando se rompió, fue silencioso, permanente, tal como tenía que ser. Mini actualización, 1 año después. Ha pasado casi 1 año desde que todo sucedió. No tenía pensado hacer una actualización, pero hace poco sucedieron un par de cosas que me hicieron pensar que era hora. Primero, recibí una carta, no un correo electrónico, una carta manuscrita real en un sobre sin dirección de remitente, con matasellos de Oregón. Conocía la letra. Era la de mi madre, solo 2 páginas. La primera mitad era el lenguaje habitual lleno de culpa sobre cómo solo hicieron lo que creían necesario, cómo nunca dejaron de amarnos, incluso cuando nos convertimos en extraños. Ni siquiera lo terminé. Pero la segunda página fue diferente. Decía: crees que lo sabes todo, pero tu padre no te dijo qué hizo con el resto. Esa frase se quedó conmigo. Sin explicación, sin contexto, solo eso. Hice algunas comprobaciones, contacté a nuestro abogado nuevamente y resulta que hay una tercera cuenta, en el extranjero. No directamente a su nombre, sino vinculada a la misma empresa ficticia utilizada en el desvío del fideicomiso. Ya no hay dinero en ella, pero existía, lo que significa que podría haber más. Laura y yo hemos hablado de eso.
Por ahora, lo vamos a dejar pasar. No vamos a perseguirlo más. Algunas cosas no valen la pena desgarrar, especialmente cuando las personas que están detrás de ellas ya viven como fantasmas. No he vuelto a saber de ninguno de ellos desde entonces, ni cumpleaños, ni vacaciones, ni nada. Pero todavía reviso el correo de vez en cuando, por si acaso. Si seguiste la historia hasta el final, ¿qué piensas? ¿Tenía razón Tom al cortarlos? ¿Debería haber ido más allá o haberse contenido? ¿Y qué hay de esa última carta? ¿Había algo más detrás? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo lo habrías manejado tú? Y si la historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la siguiente. ¿Hay más de dónde vino esto?